Bienvenido al podcast Despierta. Mi nombre es Juanlu Carbonell y soy el fundador y maestro de la escuela Pistis, donde ayudamos a humanos que tengan inquietudes por su crecimiento personal, que quieran evolucionar y que quieran transformar la vida que tienen hoy. ¿Te gustaría ser parte de esta gran comunidad? Pues entonces escucha, disfruta y comparte este podcast y será un placer que sigamos juntos en este camino. Mil gracias por estar aquí. ¡Empezamos! Muy buenos días, Juanlu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ali. Aquí estamos, retomando la senda de los podcasts de la escuela Pistis para entregar la información necesaria, ¿no? Sobre todo en esta época veraniega, donde las vacaciones para muchos o ya están o están a la vuelta de la esquina. Exacto, empezamos una nueva época, aunque sea mitad del año, con este tiempo veraniego, y qué mejor que iniciar también unos nuevos episodios de este canal de los podcasts. Mira, pues sí, y además en esta época, porque si bien una de las cosas para mí más importantes de este proceso de la vida, ¿no? O esta época en la que estamos, aquí en parte de este hemisferio, ¿no? Donde el verano llega y nuestra vida cotidiana nos pide unas vacaciones debido a la costumbre, porque se supone que en verano tiene que haber vacaciones. Me gustaría, antes de entrar en el tema concreto que me tienes guardado, que sé que tienes algo guardadito por ahí, compartir a aquel que nos escucha qué significan las vacaciones, pero no qué significan desde lo que nos han contado, sino en su origen lo que significa la palabra vacación, o en plural vacaciones. Y esto es muy curioso, Ali, porque en esta época de vacaciones normalmente la gente le gusta viajar, se va a la playa, se va a la montaña, no hace nada, sea lo que hagan vacaciones, lo hace con tal de apartarse un poco de esa vida cotidiana del trabajo, del estrés, de esa inmediatez que la humanidad o la sociedad en la que vivimos nos exige, ¿no? Y de alguna manera usa las vacaciones, pues, no sé, de manera simbólica podríamos hablar para escapar y desconectar, ¿no? Y aquí está la clave, porque vacación, vacatio del latín, significa estar vacío. Es decir, yo me voy de alguna manera del lugar donde estoy, de mi vida cotidiana, de la costumbre, para vaciarme de ella, de alguna manera, para de alguna manera disfrutar de otras cosas y a ver si así mi inconsciente cuando vuelva otra vez a mi vida rutinaria, me encuentro con algo diferente, ¿no? Y normalmente cuando vuelves de vacaciones todo está en el mismo lugar, la vida vuelve al mismo sitio, todo empieza a repetirse de nuevo y parece ser que los primeros días quizás estés bien, pero cuando te das cuenta a la semana todo ha vuelto al mismo lugar y nada ha cambiado. Y creo que es importante ese concepto porque en vacaciones, más que nunca, cuando vas a ese lugar para estar vacío, es el instante perfecto para dedicarte más tiempo a ti, para comprenderte un poquito más, para tomar decisiones posiblemente que a partir de septiembre, por ejemplo, puedas empezar a cambiar tu realidad en la que estás viviendo y mejorarla. Y las vacaciones son el mejor momento porque es cuando estás vacío. Y para entender más profundamente este concepto de estar vacío, es importante entender la palabra vacío, porque ¿qué es el vacío? Muchas veces nos imaginamos un bolsillo, un bolso, una bolsa que no tiene nada, pero esa bolsa tiene algo muy importante y es que tiene la posibilidad de llenarse de cosas nuevas. De hecho, la palabra vacío es materialmente nada, pero es potencialmente todo, porque al estar vacío tú puedes elegir qué meter dentro de ese lugar. Luego, en vacaciones es el instante perfecto para poder meter, literalmente, introducir esa enseñanza, esa información nueva que para mí me ayude a llenar mi vida y que la vuelta de vacaciones no sea esa depresión postvacacional, ¿no? Ese estrés postvacacional que emerge porque en realidad ese vacío nunca se rellenó de nada que realmente te permitiera crecer. Y esa va a ser la gran clave, la gran misión de la escuela durante este verano, que durante esas vacaciones invitará a la gente, sobre todo ya lo verán en el campus de agosto, a que llene literalmente ese vacío de aquello que le pueda ayudar a ser mejor persona, a entenderse más, a seguir creciendo, a no dejar de lado lo que realmente le permite ser feliz, que es el autoconocimiento, ese desarrollo humano y personal que lleva, ¿no? Así que, viendo esto, creo que es importante que ya podemos darle paso al tema que me tienes guardadito hoy. Sí, muy interesante lo que dices de las vacaciones, porque es eso, solemos utilizarlas para evadirnos de la realidad, pero como dices, cuando volvemos al lugar de nuestro día a día, pues tenemos ese vacío existencial, ¿no? De que no hemos llenado
nuestro recipiente con aquello que nos pueda impulsar para continuar nuestro día a día con mayor felicidad, con mayor gratitud. Y como tú has dicho, en agosto iniciamos ese campus de verano para poder llenar un poquito más un conocimiento nuevo, darle otro significado a todos aquellos conceptos que nos han inculcado esta sociedad, ¿no? Y por ello me gustaría que hablásemos, que será una de las primeras clases que trataremos en más profundidad dentro del campus, sobre el origen de las heridas de la infancia que tiene la humanidad, porque como tú has dicho, en las vacaciones cuando nos intentamos evadir de nuestro día a día, también intentamos evadirnos de esas heridas que se han producido en nosotros y poderle darle ese sentido. Claro, mira, antes de entrar en ello, ayer compartí en el grupo de WhatsApp de la comunidad de la escuela una frase que para mí es un lema muy importante, y es que en la vida no es ir persiguiendo lo que crees necesitar, sino vaciarte o deshacerte de aquello que te impide avanzar. Y normalmente esas heridas, normalmente aquello que no ha sido resuelto o que no se ha puesto entendimiento porque no se quiere reconocer, al no haber entendimiento no se puede reconocer. Es como tener un bolígrafo aquí delante, pero si yo tuviera desconocimiento total de que esto es un bolígrafo, posiblemente vería un trozo de algo y no sabría reconocerlo. Con las emociones, con aquellas heridas de la infancia, principalmente, que es donde se desarrollan, después en la adolescencia se fortifican, y en el adulterio, digamos que ya cuando un ser es adulto, normalmente ya ni siquiera las tiene, pero no las reconoce, pero las camufla con el miedo. Entonces toma reacción constante y, bueno, y genera una serie de situaciones en su vida que no entiende cómo resolverlas. Por eso es importante tomar conciencia de estas 5 heridas que veremos en las clases, pero exactamente el origen, como bien has dicho, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas 5 heridas? Porque al final, hoy en día, el ser humano sigue manifestándolas. Estas heridas siguen estando sin estar sanadas, ni siquiera curadas. Y la importancia aquí es tomar conciencia de ellas, pero sobre todo en el momento en el que está sucediendo. Y es el miedo la gran tapadera. El miedo es una fuerza que me invita a atravesar aquello que por algún momento me está impidiendo o se me está resistiendo en la vida, y que al no querer ver realmente mucho más allá de lo que la vida me muestra, siempre voy a caer pues en las reacciones típicas en las que me he educado y que me llevan normalmente a vivir en supervivencia, ¿no? Pero aquí lo importante es que estas 5 heridas, como es el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia, si bien cuando se detonan en nosotros generan un estado, ¿no?, interno, un sentimiento, y ese estado nos lleva a querer encontrar algo en lo externo para poder resolverlo. Y en la infancia es exactamente lo mismo. Yo con mi hijo de 5 años, por ejemplo, ese abandono, mi hijo lo suple, no es que quiere decir que lo esté viviendo, ¿no? Pero un niño cuando se siente solo, o antes de sentirse solo, ¿qué es lo que hace? Nace, en el momento que nace, va al pecho de su madre, después va a un chupete, después va a un osito, después va a los juguetes, y todo eso piensa que es el mismo y genera una relación para no sentirse solo. ¿Me explico? Cuando eso en la infancia se desarrolla por ciertos motivos, pues porque la falta de padre, la falta de madre, o porque hay un distanciamiento familiar, porque eres el mayor y entonces te dan un papel que tú no querías, pero realmente te lo dan porque es lo que hay y te tienes que encargar de tus hermanos, pero a ti no te atienden, pero tus padres atienden a tus hermanos, pero a ti no, luego en el inconsciente te sientes abandonado. O sea, todo esto es un peliculón enorme, ¿no? Hay un origen que es una necesidad. Si te fijas, es una necesidad de no sentirse como tal cosa, y que un niño no puede tomar respuesta en la infancia porque no sabe cómo hacerlo. Por eso es el padre o la madre el que tiene que actuar para que eso no suceda. Pero no voy a entrar en ese tema, lo que voy a entrar es en el tema de esa necesidad, que durante el transcurso de nuestra vida jamás es reconocida y siempre se intenta suplir de alguna manera. De hecho, el consumismo en la sociedad en la que vivimos es el arma de doble filo brutal que hace que todo ser humano siga persiguiendo la necesidad de algo para ver si así se siente completo, cuando jamás en esta vida lo va a ser, porque si no, no lo perseguiría. La única forma de no sentirse completo o de sentirse pleno sería a través de la coherencia de lo que uno piensa, uno siente, uno dice y uno hace. Es una de las grandes enseñanzas de la escuela, el reconocer que no estoy siendo coherente porque tengo un miedo de algo, luego genera una necesidad que me invita a ir tras aquello para ver si así me siento feliz.
o no me siento intranquilo o abandonado, rechazado, humillado, etcétera, ¿no? De hecho, si viajáramos por un momento a todo lo que es el psicoanálisis de Sigmund Freud, encontraríamos a un mito griego llamado Tánatos, el cual representa esa necesidad humana que sigue persiguiendo toda la vida, ¿no? Y este Tánatos es, digamos, la personificación de la muerte sin violencia. Es decir, el ser humano persigue tanto su necesidad de intentar sentirse completo con algo o alguien, lo persigue tanto que se desgasta a tal nivel que poco a poco su vida y su realidad van muriendo. Es decir, tu vida no es la que quieres, estás triste, tienes síntomas físicos, enfermedades, malas relaciones, el trabajo no te va bien. Eso es una muerte lenta, es una muerte sin violencia que yo mismo estoy generando porque no estoy reconociendo esas necesidades que fueron detonadas a través de estas 5 heridas tan importantes que veremos en el campus y que tienen que ser reconocidas, desglosadas, para ser reconocidas en mi realidad y darme cuenta que estoy actuando en mi vida cotidiana desde ese miedo que me detona esa herida, de tener miedo a estar abandonado, de tener miedo a ser rechazado, a ser humillado, a vivir injusticias, y al final entro siempre en guerra con mi realidad, culpando a mi entorno, culpando al político, culpando por ejemplo a una ideología, culpando a mi madre o a mi padre porque de pequeños no me dijeron, no me trataron como tenían que tratar. Mil cosas, busco una justificación para no caer en esos sentimientos que, si de alguna manera los pudiera mirar y pudiera reconocerlos, te puedo asegurar, si me estás escuchando, que el beneficio y el gran salto interior que das al verlo y reconocerlo es espectacular, porque ahí es donde surge la sanación. Pero para eso hay que aprender a mirar hacia adentro, ¿no? A hacer ese gran viaje que nos invite realmente a encontrarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que le voy a invitar, si me permite salir, eso es lo que voy a invitar a que nos esté escuchando, a que estas vacaciones, este mes de agosto, pues puedan indagar un poquito más. Muy interesante este nuevo punto de vista de cómo ir al origen de las heridas de la infancia, porque estamos acostumbrados a que esas heridas de la infancia se trabajen desde la psicología, desde la neurociencia, pero desde esa herida física, ¿no? De esa herida real, cuando aquí el punto de vista es esa herida del inconsciente colectivo, ¿verdad? Esa herida que la humanidad todavía no ha sanado y que se refleja en cada individuo de este mundo. Mira, de hecho lo que ha dicho es perfecto para enlazarlo con una de las clases que también daremos, que tiene que ver con el gran desafío de la humanidad. Dentro de estas 5 heridas, el gran desafío es empezar a salir de lo que se está, de alguna manera, de donde se ubica la educación social o el inconsciente colectivo a través de la educación recibida, que es el drama. El drama es, de alguna manera, la gran clave en todo este devenir de la humanidad y hasta dónde hemos llegado en este momento. Eh, Escuché un vídeo una vez y me encantó, no recuerdo bien el nombre de este chico, eh, no recuerdo ahora mismo, pero me acuerdo que decía que sin drama no hay trama, ¿no? Y en las películas, en los libros, en las novelas, en todas las series de televisión, Netflix, si te fijas en todo, absolutamente todo, tiene que haber drama para que haya una trama. Porque sin drama no puedo conseguir atrapar a aquel televidente que está como telespectador que está viendo esta película, por ejemplo, esta serie. Y eso nos lleva a pensar que la vida misma es así, porque vivo a través del drama y si no hay drama no puedo encontrar la felicidad, porque es el lado aparte, de alguna manera ese drama está basado en el miedo, yo entonces si lo trasciendo puedo ser feliz. Y es un engaño brutal, porque en realidad nos hace vivir bajo un drama externo, un drama social. De hecho, se los ha visto en los últimos años, que si una pandemia, que si una guerra, que si un mundial, aunque sea un mundial de fútbol, pero también es parte del drama del que pierde. O sea, todo está basado siempre en eventos sociales externos donde pueden haber dramas y donde tiene que haber una trama, donde uno pierda, uno gane, uno muera y otro viva, para que entonces haya esa conexión pensando que eso es realmente lo que tengo que vivir. Pero es que nada tiene que ver y está muy alejado en realidad de la esencia de cada ser humano. Cuando empiezo a darme cuenta de que yo estoy viviendo bajo un drama constante, porque si no me da lo que quiero, resulta que no puedo vivir, si no logro que esa necesidad se cubra, entonces tánatos, como decía Sigmund Freud, va a aparecer en mí y poco a poco va a haber una violencia propia porque yo me estoy maltratando a través de no comprender por qué siempre voy persiguiendo la necesidad, pues entonces al fin y al cabo el que se perjudica es uno mismo. Entonces para mí es súper importante tomar conciencia de estos conceptos que, explicados a un lenguaje cotidiano, a un lenguaje castellano terrenal de nuestro día a día,
nos haga tomar o le haga tomar conciencia al alumno o aquel que esté de cómo realmente está eligiendo vivir. Y esa es la gran clave. ¿Desde dónde vives? ¿Desde dónde estás tomando las elecciones de vivir? Porque eso te puede cambiar muchísimo la manera de ver las cosas. De hecho, como decía en el hinduismo, el concepto del maya. El maya es la realidad, la ilusión del entorno en el cual vives. De hecho, la película Matrix, ¿qué es lo que te dicen? Respecto a la información que tú tengas, la realidad que vivas va a ser la que tú estés contemplando. Luego, la información que tú estás manejando, la educación, la enseñanza, va a hacer que tú veas una realidad u otra. No porque simplemente la observes, sino porque esa observación va a determinar en ti un sentir muy diferente al que estás viviendo, y cuando tú te sientes mucho mejor y en paz, puedes tomar mejores decisiones, tienes mejores pensamientos y tu realidad evidentemente y tus relaciones, tu trabajo, cambia, automáticamente cambia. Pero para eso tengo que tomar conciencia de por qué me pasa lo que me pasa, sea en lo real, sea en el sentir o inclusive por qué pimientos pienso tanto o tan mal de mí o del entorno. Cuando tomo conciencia y empiezo a cambiarlo a través de una nueva educación, que es lo que hacemos desde la escuela, le permite a esa persona cambiar completamente su vida, porque todo inicia ahí. De hecho, la misma neurociencia, la misma ciencia, todos, la psicología, todos saben que el inicio de la vida empieza en el pensamiento, en la idea que estoy cogiendo que me lleva a vivir una vida, lo que se conoce como el ideal de vida. ¿Qué ideal de vida yo sostengo? ¿El que me contaron y el que realmente me perjudica porque es un sistema educativo basado en el drama, en las heridas, en las necesidades, o empiezo a ser consciente de que a través de darme cuenta de que esa necesidad es perseguir a la zanahoria como si yo fuera un burro, dejo de perseguirla, me doy cuenta por qué creo que tengo necesidad de eso, porque es algo que no tengo, luego si no tengo no puedo ser feliz y me doy cuenta de que en realidad nada de eso es cierto, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Y tan solo hay que empezar a entender cositas muy sencillas que nos permitan darnos cuenta de cómo uno mismo toma decisiones, se comporta, reacciona ante lo que ve, por qué reacciona ante lo que ve, qué le supone, qué siente, y se dará cuenta de que es uno mismo el que está determinando vivir la vida de esa manera. Evidentemente hay eventos externos que van más allá, que no voy a empezar, no voy a entrar, pero en nuestra vida cotidiana, el trabajo, la familia, las relaciones, nuestros hijos, nuestros amigos, eso es determinante para nuestro día a día y tenemos que empezar a darle respuesta, a resolverlo, a mejorarlo, y todo eso va a depender de uno mismo. Y eso es lo que, de alguna manera, este verano, estando vacíos en esas vacaciones, pues hay que introducir esa información para mejorar esa vuelta de las vacaciones, por ejemplo, pues si no te vas de vacaciones, para seguir mejorando la vida que tienes. Sí, has dicho una cosa muy interesante cuando comentas que en esta vida todo es un drama, que para darle sentido a la vida tenemos que vivir en esa adicción del sufrimiento como algo, pero a veces que viene de ese inconsciente colectivo que te comentaba antes. Porque sí que es verdad que habrá personas que habrán sufrido la herida del abandono porque uno de los progenitores haya abandonado físicamente el núcleo familiar, pero a veces eso no se ha producido. Y aún así, cuando somos adultos, sentimos que cuando éramos pequeños nuestros padres no nos dieron todo lo que nosotros creíamos que nos tenían que dar, ¿no? Entonces, de ahí viene un poquito pues también el indagar este mes de agosto en el campus sobre ese origen de por qué sentimos eso cuando realmente no se ha producido. Claro. Bueno, es que esto es un temazo, podríamos hacer 2 podcasts o 3 con este tema, ¿no? Pero lo importante aquí es entender qué simboliza esa herida, que cómo se está, sobre todo, para mí es muy importante entender que no hay que estar viajando siempre a la infancia desde la mente. Es decir, es importante entender que a veces pensamos que solo haciendo una meditación guiada, viajando al niño interior para ver qué pasaba, ese niño que hay en mí, que realmente vivió, sí, esos son trabajos muy buenos y específicos, pero lo importante es ser consciente de que en mi vida cotidiana hoy se detonan en mí miedos y reacciones que me están hablando respecto a esa herida. Por ejemplo, si tienes un hijo y, por ejemplo, tu pareja se enfada contigo y pone al niño por medio como, yo qué sé, como la moneda de cambio, estoy hablando de casos que surgen en la sociedad hoy en día muy cotidianos, sobre todo inconsciente, pues ahí en ti, más que sentir el rechazo de tu pareja, a lo mejor estás sintiendo el miedo de que te quedes solo y te quedes sin tu hijo, luego te abandone, ¿no? Entonces te sientas en soledad cuando la soledad significa la cualidad de saber estar solo.
pero en realidad es eso lo que te está haciendo reaccionar en la relación, en esa disputa, y al final entres en pelea, cuando en realidad el dilema no es lo que pasa en ese momento, sino el miedo inconsciente que tú tienes de quedarte solo, de que te abandonen. No sé, es un ejemplo muy cotidiano, pero que es tomar conciencia de, wow, tengo un miedo, estoy generando una reacción en mi entorno, ese miedo de dónde viene, reconocerlo, ser honesto y darte cuenta de que tienes miedo a que te abandonen, tienes miedo a que te rechacen. Por eso cuando, por ejemplo, vamos a hacer algo nuevo y tienes que, yo qué sé, vas a pedirle tomar un café a una chica o a un chico que no conoces o que acabas de conocer y no lo pides, no porque te dé vergüenza, sino porque tienes miedo al rechazo. Si te dice que no, prefiero no decir nada. Entonces, si yo reconozco ese miedo al rechazo, me daré cuenta de que tengo que atravesarlo y hacer lo que tengo que hacer para trascender ese miedo y darme cuenta que sí que soy capaz. Por eso siempre digo en la escuela que es a través de nuevas metas donde te vas a encontrar con todas las resistencias del pasado que te van a dar una información maravillosa para darte cuenta de por qué aparecen, para que las puedas atravesar y vaciarte de ellas, dejarlas atrás y que no vuelvan a aparecer. Y si aparecen, saber darle respuesta porque ya te diste la posibilidad de darte cuenta de que sí que podías hacer aquello que antes se resistía en ti o tenías miedo. Para mí es una de las grandes claves. Es una grandes claves porque eso nos permite, evidentemente, evolucionar a través de lo nuevo, evolucionar hacia adelante y a su vez sanar el pasado porque siempre va a aparecer para examinarme. Exacto, como decimos siempre en la escuela, ir hacia lo nuevo es lo que nos permite pues, poder evaluar cuáles son nuestros puntos débiles, y los podría identificar de esta manera, si queremos crecer en nuestro desarrollo personal y en nuestro bienestar emocional. Por Tal cual. tanto, en el campus pues vamos a dar esas 5 píldoras donde vamos a indagar mucho más en estas heridas, también en ese concepto de soledad, que considero que también es una de las asignaturas pendientes que tiene la humanidad y el individuo que resolver. Como tú decías, nos han vendido que la soledad es algo negativo, que es algo que no podemos hacer por nosotros solos, cuando en realidad en la soledad encontramos ese vacío que tú decías, y es a partir de ahí donde podemos empezar a llenarnos con nueva información, con nuevo entendimiento y con nuevos aprendizajes. Tal cual. Tal cual, Ali. No tengo mucho más que añadir al respecto. Sí que en el siguiente podcast pues seguiremos ampliando la información, hablaremos de más cosas y si bien enfocarlo para que aquel que nos escuche pues se anime a estar con nosotros, a seguirnos en el podcast, a que entre al WhatsApp de la escuela, que vea la información del campus y que bueno, que sigamos caminando juntos. Exacto, con el objetivo de crecer, para no envejecer nuestra Tal alma y cual. nuestro espíritu. Esa frase es buenísima. Cuando dejas de crecer es cuando empiezas a envejecer. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes, y nos vemos en el próximo podcast. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao.